Pues queridos hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de la Escuela Ecuménica Oreb. Y bueno, esta noche vamos a tener la dicha de escuchar una charla muy importante por nuestra hermana Julia Crespo Penido, que es secretaria de la Comunidad Ecuménica Oreb Carlos de Foucault. Es médica y pediatra, es psicóloga, escritora y, como dice ella, es esposa, madre y abuela. Y ha escrito distintos libros, novelas, y la última, que es La paz tiene memoria, que ha recibido un premio para ser una de las novelas históricas premiada por el Premio Letrame. La charla de esta noche será sobre el tema de la fe, vida y acción para vivir en plenitud. Así, sin más preámbulo, damos la palabra a nuestra querida hermana Julia. Adelante, Julia. Bienvenidos a esta nueva charla de la Escuela de Vida Oreb. Tras las exposiciones de mis compañeros, que ha sido un regalo para nuestro intelecto y nuestro espíritu, me toca cerrar el ciclo y aterrizar en el polvo de la vida cotidiana, para buscar vivirla lo mejor posible, es decir, vivirla en plenitud. El nombre de nuestra escuela, Oreb, nos recuerda el monte en que el hombre se encuentra con lo divino para transformar su realidad. Hoy expondremos que una forma de llevar a cabo esa transformación es unificando nuestro ser, es decir, integrando lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos. Dividiremos esta exposición en tres partes. La primera, hablaremos del concepto de plenitud y los pasos necesarios para alcanzarla, las diferencias entre felicidad y plenitud, y ya caminaremos hacia la plenitud en la vida cristiana. La segunda parte, hablaremos de la importancia de integrar fe, vida y acción para que nuestra vida cristiana fructifique. Y la tercera sería ya una síntesis y conclusiones de todo lo dicho a través de un ejemplo práctico de vida. ¿Qué significaría vivir una vida plena? Con palabras sencillas, podríamos decir que sería vivir en armonía y equilibrio interior con uno mismo, con los demás y con lo trascendente. No se trata tanto de encaminarnos a vivir una vida exenta de dificultades, de pérdidas, de enfermedades, que ya sabemos que es una utopía, sino se trataría de crear un núcleo interior de paz y serenidad tal que las tempestades de la vida no nos hagan zozobrar y, refugiándonos en él, podamos sobrellevarlas sin perder nuestro centro. Vivir en plenitud no se consigue de un día para otro, es un proceso, un camino. La ventaja es que desde el momento en que iniciamos el camino ya podemos disfrutar del paisaje. La plenitud se edifica, tal como hemos dicho, sobre unos pilares que serían la coherencia entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos, y que luego eso se manifestaría en nuestra vida con esa triple armonía con nosotros, con los demás y con Dios. Pero si nuestro objetivo es conseguir esa vida plena, tenemos que proponernos una meta, saber hacia dónde vamos. Y tiene que ser una meta, un propósito lo suficientemente consistente para que nos sirva de brújula y de faro en todo nuestro recorrido, pase lo que pase. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto, del que ya hemos hablado en la segunda charla, nos habló en su libro El hombre en busca de sentido, que el que tiene un para qué sólido es capaz de sobrevivir a cualquier cómo. Pero para iniciar el proceso de vivir en plenitud hay que prepararse y entrar de lleno en el terreno de la arquitectura humana. Somos seres multidimensionales. Tenemos diversas facetas, y aunque el propósito de este curso es desarrollar nuestra faceta espiritual, no se puede avanzar espiritualmente ignorando la salud física, la mental o la emocional. Si vemos la espiritualidad como una luz que busca atravesarnos, nuestra estructura psicoafectiva es el cristal. Si el cristal está empañado por la ansiedad, el resentimiento o cualquier distorsión cognitiva, la luz también entrará distorsionada.
¿Cómo se lleva a cabo esta preparación o este acondicionamiento para empezar el camino de plenitud en la práctica? Pues el primer paso, como en todo proceso de sabiduría, es el autoconocimiento. Y en ello están de acuerdo tanto los maestros espirituales como los teólogos, los filósofos y los psicólogos. Ya en el oráculo de Delfos constaba la siguiente frase: conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al mundo. Es interesante, es fundamental saber dónde estamos y quién somos si queremos dirigirnos hacia algún lugar. Identificar sombras y patrones de conducta, ser conscientes de nuestros dones, de nuestras fragilidades, para intentar así modificarla. No se llega a la luz sino haciéndonos conscientes de la oscuridad, nos había dicho ya Carl Jung. Vivimos un tiempo que no propicia la contemplación o la reflexión, que son fundamentales para este proceso de introspección y autoconocimiento. Por eso es tan importante, como hemos venido diciendo en las charlas anteriores, reservar en nuestra rutina diaria espacios de silencio y soledad para poder profundizar, encontrarnos con nosotros mismos, que nos ayudará a encontrarnos con Dios y con los demás. Además del autoconocimiento, también este proceso implica esfuerzo y resiliencia, implica la voluntad, querer y pasar a la acción, implica tener coraje y entusiasmo y sobre todo implica también amar. El amor es la argamasa que todo lo une. Amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, amar la creación y amar a Dios. Llegado a este punto, pues me gustaría señalar algunas formas de entender el concepto de plenitud y su diferencia con el de felicidad. Porque actualmente el concepto de felicidad ha adquirido un tinte hedonista que lo aleja mucho de la plenitud. Así, Fernando Savater, un filósofo actual, profesor de la Complutense de Madrid, nos dirá que la felicidad es un estado de satisfacción más o menos pasajero que se experimenta subjetivamente cuando el individuo está en posesión del bien deseado, pero que una vez alcanzado se diluye y un nuevo deseo vuelve a resurgir. Estaríamos aquí entrando en lo que se puede llamar la rueda de hámster, o sea que tenemos un deseo, que es el que nos condiciona a ser felices, conseguimos ese deseo, experimentamos la felicidad durante un tiempo, pero este deseo se diluye para dar paso a un nuevo deseo y así sucesivamente. En cambio, la plenitud estaría reflejada por un ancla, que o sea, ese núcleo interior impermeable pues, a cualquier avatar de la vida. Y ahora podríamos ya hacer una definición más completa del término diciendo que la plenitud sería ese estado de bienestar, integridad y equilibrio que un individuo siente cuando todas las facetas de su vida, la espiritual, la emocional, la mental, están en armonía y es capaz de aceptar con serenidad cualquier circunstancia. En el término de felicidad y plenitud, los griegos, que son el origen de nuestra cultura occidental, sí que la consideraban ya incluida dentro, o sea, consideraban la plenitud incluida dentro del término de felicidad, que para ellos no era un sentimiento pasajero, sino un estado de realización profunda. Así, Aristóteles la llamó eudaimonía, o sea, vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Platón hablaba de la armonía del alma y los estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, decían que la felicidad residía en aceptar sin resistencias el lugar que cada uno ocupa en el orden del universo. Llegamos pues ahora a la plenitud. ¿Qué es la plenitud para el cristiano? Pues bien, la plenitud desde una perspectiva cristiana adquiere una dimensión muy distinta, ya que aquí entra a formar parte de ella la unión a lo trascendente y la comunión con los hermanos.
Para el cristianismo, la plenitud no es algo que uno consigue con su esfuerzo en la práctica cotidiana de la virtud, como decían los griegos, sino que es algo que se nos facilita o se nos regala a través de la fe y el compartir con los hermanos. He traído aquí la figura de San Agustín de Hipona, que probablemente es el ejemplo más humano y vibrante de lo que significa una metanoia o cambio de mentalidad radical. Agustín no fue un santo de vitrina que nació perfecto, fue alguien que erró, que buscó en lugares equivocados, que pasó pues una juventud buscando pues esa felicidad hedonista en el prestigio, en el intelecto, en el placer inmediato, pero que finalmente, tras su conversión, que como sabéis ocurrió en un jardín de Milán, cuando atravesando una gran crisis se encontraba con una Biblia en la mano y oyó una voz pues que le decía que la abriese en un determinado pasaje. Pues bien, una vez ya que se convirtió, logró unir lo que sentía, lo que pensaba y lo que hacía y pasar de ese materialismo hedonista al orden del amor. En sus escritos Confesiones está esta famosa frase que todos conocemos y que resumiría, de cierto modo, lo que es la plenitud en la vida cristiana. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Agustín logró esta triple armonía de la que hemos hablado. Para él, la armonía con uno mismo, según nos habla en el libro Sus Confesiones, se conseguiría buscando la verdad interior. Pero para él, la verdad no era una idea, era un encuentro. Era ese encuentro que él tuvo con el Señor y que llenaba toda su vida de plenitud. La armonía con los demás, como explica en otro de sus libros, La ciudad de Dios, para él la plenitud cristiana era esencialmente comunitaria, ya que se manifestaba en el servicio, la caridad, la generosidad. También nos dice que el cristiano tiene que ser el mejor ciudadano, no tanto porque ame al Estado o quiera obedecerlo, sino porque su amor a Dios le obliga a buscar el bien común en esta tierra. Y la armonía con lo trascendente, de la que habla en su otro libro, El amor o caritas, se daría también a través de esta relación amorosa entre el Creador y la criatura. La plenitud para él es amar lo que es digno de ser amado, con mayúscula. Agustín dice que somos lo que amamos. Vemos que en él se da perfectamente esa coherencia, esa integridad entre lo que creemos, la fe, la vida y la acción. Él, a pesar de que prefería la vida contemplativa, aceptó ser obispo de Hipona por necesidades de la comunidad. Vivió una vida de pobreza, compartiendo todos sus bienes e incluso vendió los objetos de plata de la iglesia para rescatar cautivos y ayudar a los pobres, argumentando que ellos eran las verdaderas piedras vivas, no los adornos del templo. Así pues, vivió en comunidad, compartió sus bienes y murió defendiendo a su pueblo durante el asedio de los vándalos. Pasamos ahora a la segunda parte, que sería la importancia que para el cristiano tiene el integrar en su vida fe, vida y acción. Al respecto, me gusta mucho el simbolismo del árbol como un elemento vivo donde la fe, que son las raíces, el árbol, que sería el tallo, y la acción, que serían los frutos, están totalmente conectados e interrelacionados. La fe es la raíz que nos nutre y nos sostiene, pero hemos de tener muy claro que esta fe no se trata tanto de la creencia a esos dogmas, sino, bueno, que son necesarios y que cada religión tiene lo suyo, sino en tener esa total confianza de que somos hijos de Dios y que Él nos ama incondicionalmente. Al respecto, hay muchos pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Voy a citar el de la carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:12, que nos enseña que si tenemos la confianza plena, la certeza absoluta que Dios como Creador y Padre quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué nos
nos hará desfallecer la adversidad. Sí que como seres emocionales podremos sentir tristeza, miedo, pero enseguida volveremos a ese templo interior de paz y serenidad, cada vez más seguro, y donde nuestro corazón recobrará en cada momento la paz. La vida es el tallo, es el tallo que en contacto con el entorno en que nos desenvolvemos. Integrar la fe en la vida significaría pues abrazar nuestra humanidad con sus luces y sus sombras. Significaría dejar de esperar que todo sea perfecto para empezar a aceptar nuestra realidad tal cual es, confiando que pase lo que pase, somos hijos amados de Dios y por tanto seres plenos. Vivir en plenitud requiere pues aceptar nuestra fragilidad, permitiendo que la fe sane nuestras heridas en lugar de ignorarlas o esconderlas. Pero para ello hemos de abonar, de cuidar y de trabajar bien el terreno en que nos desenvolvemos. Es decir, conocer quiénes somos, ir desarrollando nuestras 5 sabidurías, la corporal, la mental, la emocional, la relacional y la espiritual. Limpiar las malas hierbas de nuestra mente, gestionar nuestras emociones y sobre todo abonar nuestro vivir con la oración, la contemplación, la escucha y el estudio de la palabra de Dios. Proverbios 4:23 nos dirá: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Enfatizando así la importancia de proteger nuestro ser interior, pensamientos, emociones e intenciones, ya que ellas determinarán el rumbo y la calidad de nuestra existencia. La acción sería el fruto de la fe. En la acción es donde la fe se vuelve visible. La verdadera acción para una vida plena no sería tanto hacer cosas por compromisos, por miedo o por culpa, sino actuar, como decía Agustín, porque lo que tenemos dentro es un amor que desborda. Cuando la vida y la fe están integradas, la acción fluye naturalmente como servicio y compasión, porque el hacer nace del ser. Corintios 5:17 nos dirá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que el hombre, o sea, que realmente vive con integridad esta fe en su vida, se convierte en una nueva criatura. Para concluir, me he permitido ilustrar de forma práctica este camino hacia la plenitud a través de una figura. No he elegido la figura de un santo porque a veces, o sea, estamos como un poco inducidos a pensar de que la vida de los santos es así porque ellos ya nacen con algo especial que les encamina, que les facilita este proceso. En este caso he elegido la figura de León Tolstoy, un genio de la literatura que nos mostrará que ser coherentes requiere en ocasiones tener el valor de admitir que lo que antes nos hacía felices, la fama, el dinero, el prestigio, puede que en algún momento ya no sea suficiente y que tengamos que tomar otras opciones y pasar a la acción. Bueno, León Tolstoy, cuando ya tenía prácticamente 50 años, ya había escrito sus mejores novelas, como Guerra y Paz y Ana Karenina, y era considerado el mejor novelista vivo, cayó en una profunda crisis existencial. Tanto es así que el que era cazador hubo que retirarle la escopeta porque se temía por su vida. Esta crisis, como muchas veces sucede, fue el inicio del desarrollo de un profundo proceso de discernimiento espiritual, que él nos presenta con todo detalle en su libro Confesiones, escrito en el 1882, y donde él relata todo el proceso que lo llevó a rechazar todo lo que antes definía su identidad. Él lo había tenido todo, o lo tenía en ese momento todo, ya que tenía un estatus socioeconómico bueno, era un aristócrata, hijo de padre y madre aristócratas, tenía
una familia numerosa y un matrimonio feliz en aquel momento y gozaba de prestigio y fama. Pero se preguntaba constantemente, ¿para qué? Pues sentía, a pesar de todo, un gran vacío. Tras este proceso de discernimiento escrito en su libro Confesiones, en el libro siguiente, escrito 2 años después, titulado ¿En qué consiste mi fe?, expone su solución a todas estas dudas existenciales, que no fue ni más ni menos que vivir un cristianismo radical centrado puramente en la ética de Jesús. Así pues, él extrajo 5 manifiestos del Sermón de la Montaña y durante los últimos años de su vida los llevó a cabo a rajatabla, cada día y cada hora del día. Su tercer libro, El reino de Dios está en vosotros, escrito 10 años después del anterior, fue un libro en el que hablaba de la resistencia no violenta al mal, toda la cuestión de la paz y la no violencia, y que encontró y que impactó curiosamente en Gandhi, encontrando en él el fundamento espiritual para su lucha por la no violencia. Vemos pues que Tolstoy no solamente, llevó a cabo este discernimiento, sino que luego, una vez ya sacadas las conclusiones, lo puso en acción. Y entonces dejó su vida social en Moscú, se trasladó a vivir en una finca rural de Yasnaya Poliana, renunció a sus bienes e incluso a sus derechos de autor y simplificó su vida extraordinariamente, viviendo con total austeridad. Trabajó la tierra con los campesinos y trató de vivir literalmente el mensaje de pobreza y austeridad evangélico. Creó una escuela en Yasnaya Poliana para los hijos de los campesinos que estaba basado en estos principios éticos que él había elaborado. Y en los últimos años de su vida pasó horas y horas seleccionando citas de sabios de todo el mundo, desde Confucio hasta Jesús, hasta los evangelios, para crear un libro de lectura espiritual diaria para el pueblo. Quería que la sabiduría no solo fuera para una élite intelectual, sino que fuera accesible para todos. La paradoja es que mientras él intentaba vivir una vida retirada del mundanal ruido, como un campesino anónimo, pues Yasnaya Poliana se convirtió en un lugar de peregrinación mundial. Periodistas, fotógrafos y seguidores tolstianos acampaban cerca de su casa, convirtiendo su búsqueda de sencillez en un evento totalmente mediático y global que le hacía a él la vida muy difícil. Por ello, un día decidió abandonarla acompañada de una de sus hijas, pero el frío de las estepas rusas pues le produjo una neumonía y murió en el camino. Lo curioso y lo que resulta fascinante de esta historia de transformación de Tolstoy es ver cómo los frutos de la fe se irradian de forma inimaginable y no solo nos alimentan a las personas transformadas, sino que llegan a lugares impredecibles. Así pues, mientras Tolstoy, ya anciano, pues seguía su proceso de transformación y vida retirada en las frías estepas rusas, Gandhi era un joven abogado indio que luchaba contra la discriminación racial en el sofocante calor de Sudáfrica. Y casualmente leyó el libro de Tolstoy, El reino de Dios está en vosotros, escrito en el 1894, y quedó sorprendido, quedó abrumado, pues este libro le dio la herramienta que le faltaba, ya que Tolstoy decía que la resistencia pasiva no era debilidad, sino una fuerza superior a cualquier arma. Así pues, años después le escribió una carta a Tolstoy en la que le pedía permiso para traducir y distribuir su texto, una carta a un hindú que constaba en este libro, en el que el ruso argumentaba que el pueblo de la India solo estaba esclavizado por los británicos porque ellos mismos habían aceptado la violencia como método de control. Gandhi escribía más tarde que el libro de Tolstoy
me curó del escepticismo y me convirtió en un firme creyente en la ahimsa, no violencia. Así pues, a pesar de la diferencia de edad, de religión, de cultura, de nacionalidad y de religión, ambos conectaron de inmediato, pues ambos creían en la resistencia pasiva, en el amor como fuerza política, ley suprema de la vida que podía derrotar ejércitos, y también estaban inclinados a una vida sencilla, a un trabajo agrícola y manual. Muestra de su admiración, Gandhi creó en 1910 en Sudáfrica la llamada Tolstoy Farm, la granja de Tolstoy, que era una comunidad cooperativa donde se ponían en práctica todos los ideales del ruso. Ya pocos meses antes de morir, un Tolstoy ya muy debilitado, escribió a Gandhi una carta extensa y conmovedora. En ella, Tolstoy había comprendido que el principio del amor y la violencia no pertenecía a una religión concreta, y lo expresaba así. Tu actividad en el Transvaal es la obra más esencial de todas las que se realizan hoy en el mundo, y en ella, un día u otro, participarán no solo las naciones cristianas, sino todo el universo. ¿Qué nos enseña Tolstoy sobre la plenitud? La vida de Tolstoy nos enseña que alcanzar la plenitud no siempre es añadir algo nuevo a nuestra vida, sino soltar aquello que ya no nos encaja. 2. Que la coherencia requiere una honestidad brutal para reconocer las propias sombras, y que seguir este camino no se trata de ser impecable, sino de ser honesto con la dirección en que caminamos. Decía Tolstoy, no soy un santo, soy un hombre que se había perdido y que intenta con todas sus fuerzas encontrar el camino de regreso a casa. 3. También nos enseña que la búsqueda de plenitud no es una línea recta y plana hacia la perfección, sino es un camino con altibajos, una escalada constante. Y 4, que a veces nuestro afán de coherencia genera una fricción con el entorno. Al alinear nuestra vida con nuestros valores profundos, el mundo que nos rodea, que sigue otras reglas, va a reaccionar porque no entiende nuestra actitud. A Tolstoy le pasó con su familia, pero lo mismo le pasa a muchos santos, a muchos cristianos auténticos y, como sabemos, al propio Jesús. Así pues, comparando cómo vivieron el camino hacia la plenitud estos dos gigantes, vemos que Tolstoy representa la integridad del buscador interior y Gandhi la integridad del que lleva esa verdad a la acción pública. Uno transformó su vida personal, el otro transformó la historia. Concluyendo, vivir en plenitud o buscar caminar hacia la plenitud no se trata tanto de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con una fe extraordinaria y una vida entregada. Si persistimos en ello con confianza plena, la semilla divina que existe en nuestro interior germinará y transformará no solo nuestra vida, sino la de los demás. Integrar fe, vida y acción es un camino de ascenso, como el de Moisés en el monte Oreb. Al llegar a la cima de esta integración, descubrimos que la zarza ardiente, esa plenitud que no se consume, está dentro de nosotros mismos, impulsándonos a vivir con alegría y con propósito. Muchísimas gracias. Podéis preguntar todo lo que queráis o exponer vuestros propios puntos de vista. Muchas gracias, Julia. Ha sido hermoso. Muchas gracias por tu exposición tan clara, tan sencilla y profunda. Gracias. Gracias a vosotros por haber tenido la paciencia de escucharme y espero que podamos sacar alguna cosita de estas vidas que hemos expuesto en esta charla. Muy bien, muchas gracias.